Hola, futuros cachimbos. Soy su profesor de química, José Manuel Churata Chávez. El día de hoy desarrollaremos la semana número 15, hidrocarburos aromáticos y compuestos orgánicos oxigenados. Iniciemos el tema. Semana número 15. Hidrocarburos aromáticos. Tenemos por compuesto aromático al benceno, por ejemplo. El benceno es un compuesto aromático, cuya fórmula es C6H6. Podemos ver que la estructura del benceno se puede representar de esta forma. Aquí tenemos los 6 carbonos. Para visualizar los carbonos, acá habría un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Tenemos los 6 carbonos en la estructura cerrada, ¿no? En esta estructura cerrada. Ahora, ¿por qué representamos dos estructuras? Lo que pasa es que el benceno tiene dos estructuras resonantes. Esta sería una estructura resonante y esta sería otra estructura resonante. Entonces el benceno presenta o tiene dos estructuras resonantes. A estas estructuras podemos tener una resultante de estas dos estructuras, conocido con el nombre de híbrido de resonancia. Y acá estaría el híbrido de resonancia. Esta es la estructura del benceno, donde están los 6 carbonos también acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué propiedades tienen estos compuestos aromáticos? Por ejemplo, el benceno, que es un compuesto aromático, es un hidrocarburo aromático, es un compuesto orgánico apolar. ¿Qué significaba apolar? Apolar significaba que no tiene polos, no polar. Insoluble en solventes polares. Claro, el agua, por ejemplo, es un solvente polar. El benceno es un compuesto apolar, es una molécula polar, entonces no se va a solubilizar. El benceno es un solvente orgánico. Claro, el benceno, su estado físico es líquido. Y como líquido sirve o se usa como solvente orgánico. Propiedades químicas. Los compuestos orgánicos sufren reacción de sustitución. Entonces, la principal reacción de los compuestos orgánicos aromáticos es la sustitución. Entonces, eso lo va a caracterizar dentro de sus propiedades químicas. Analicemos la estructura un poquito más. Observemos los carbonos. Mira, ahí están los carbonos. Acá tenemos un átomo de carbono, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. En total tiene 6 carbonos, 6 átomos de carbono. Ahora, cada carbono está unido a un hidrógeno. Uno por acá, uno por acá, uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. En total, 6 hidrógenos. Es por eso que su fórmula es carbono 6, ¿no? Ahí están los 6 carbonos, hidrógeno 6. Tenemos acá dobles enlaces, doble simple, doble simple, doble simple. Esta es una de sus estructuras resonantes, por eso se representa de esta forma. ¿Qué observamos de esta estructura resonante del benceno? Tiene 6 carbonos con hibridación sp2. ¿Qué significa eso? Este carbono tiene hibridación sp2. 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 Este carbono tiene hibridación sp2 y este carbono tiene hibridación sp2. Entonces, el benceno, que tiene 6 carbonos, los 6 átomos de carbono tienen hibridación sp2. La estructura tiene 6 electrones pi. ¿Dónde están los electrones pi? Para ubicar los electrones pi, busquemos el enlace pi. Este enlace, vamos a decir que es un enlace pi, acá hay otro enlace pi y acá hay otro enlace pi. En total tiene 3 enlaces pi. Cada enlace está formado por 2 electrones pi. Como hay 3 enlaces pi, hay 6 electrones pi. Por eso decimos que la estructura tiene 6 electrones pi. La molécula es plana. ¿Por qué decimos que la molécula es plana? Esto es debido a su hibridación. El carbono tiene una hibridación sp2. Y recuerda que la hibridación sp2 está relacionada con la geometría planar, plana. Ah, profesor, entonces todos los átomos de esta molécula se encuentran en el plano. Es una molécula plana. Así es. La molécula es apolar. ¿Qué significa eso? Que si nosotros analizamos la polaridad de toda esta molécula, no tiene polos, es apolar. El vector resultante, mu, va a ser igual a 0. Analicemos las longitudes de un doble enlace y de un simple enlace. Cuando hablamos pues de un doble enlace,
la longitud es de aproximadamente 1.34 Armstrong. Y de un enlace simple, aproximadamente su longitud es de 1.54 Armstrong. Podemos observar que hay una diferencia entre un enlace doble y un enlace simple. Las distancias no son iguales. Esta distancia no es igual a esta distancia. ¿Qué se observa en el benceno? En el benceno esperaríamos tener una longitud de enlace, por la presencia del doble enlace, de 1.34 Armstrong, pero no se observa eso. Y en los enlaces simples se esperaría 1.54 Armstrong, pero tampoco se observa eso. Lo que se observa es un promedio de ellos dos, que sería este valor de acá, 1.39 Armstrong. ¿Qué significa eso? Que no hay un lado más grande y otro lado más chico. Un lado grande, un lado chico, no. La estructura del benceno son 6 lados iguales. ¿Qué significa? Que cuando nosotros vemos al benceno, estos 6 lados, ¿cómo son? Son 6 lados iguales, debido a que la longitud de enlace son iguales. Así es. Ahora pasamos a los llamados benceno monosustituidos. Recuerda que la principal reacción química de un hidrocarburo aromático es la llamada reacción de sustitución. Uno podría pensar, profesor, pero tiene dobles enlaces. Claro, tiene dobles enlaces. ¿Y usted no había dicho que los dobles enlaces sufren reacción de adición? Eso es correcto. Cuando nosotros tenemos una estructura que tiene dobles enlaces, los dobles enlaces sufren reacción de adición. Entonces, sobre ese doble enlace hay una reacción de adición. Se adicionan átomos a la estructura. En el caso del benceno y los compuestos aromáticos, estos dobles enlaces están protegidos. ¿Quién los protege? Los protege la resonancia. Entonces, la resonancia protege a estos dobles enlaces. Entonces, la reacción de adición no está favorecida. ¿Quién está favorecido? La reacción de sustitución. Entonces, en los compuestos aromáticos, la reacción química que predomina es la reacción de sustitución. Vamos a ver qué tipo de sustituciones pueden haber. Bencenos monosustituidos. Tenemos, por ejemplo, si utilizamos el cloro, el bromo o el grupo nitro, son llamados bencenos monosustituidos. Como el cloro es un inorgánico, sería un sustituyente inorgánico. El bromo, inorgánico. El nitro, inorgánico. Así tenemos el clorobenceno, el bromobenceno y el nitrobenceno. Pero ¿qué pasa si a la estructura le agregamos un carbono con 3 hidrógenos? Entonces, esta estructura, toda esta estructura se va a llamar ahora tolueno. Entonces, su nombre es tolueno. Si al anillo aromático le uno el nitrógeno con 2 hidrógenos, a toda esta estructura ahora le voy a llamar anilina. Su nombre va a ser anilina. Si a todo el grupo, ¿no? Toda esta parte de acá, el OH, le unimos el anillo aromático, toda esta estructura, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar fenol. Entonces así tenemos el tolueno, la anilina y el fenol. ¿Qué pasa si hay 2 sustituyentes? Se llaman bencenos disustituidos. Por ejemplo, que X tenga mayor jerarquía que Y. Si X tiene mayor jerarquía que Y, ¿no? Si X tiene mayor jerarquía que Y, entonces X tiene la prioridad. Entonces este carbono de acá se convierte en el carbono número 1. Este carbono de acá se convierte en el carbono 2. El de acá en el carbono 3. El de acá el carbono 4. El carbono 5. El carbono 6. Entonces tenemos 6 carbonos, donde X tiene mayor jerarquía que Y. Como están ubicados X en la posición 1 y Y está ubicado en la posición 2, entonces diremos, las posiciones 1 y 2 también se conoce como posición orto y se representa con una O y una línea. Eso sería orto. En este otro caso, X está ubicado en la posición 1. Aquí esta sería 2, Y está en la posición 3, por acá tenemos la posición 4, por acá tenemos la posición 5 y por acá tenemos la posición 6. Entonces, ¿qué tenemos? Que los sustituyentes están en posición 1 y 3. Entonces ponemos por acá 1,3. ¿Ya? Entonces ponemos por acá que están ubicados en la posición 1 y la posición 3. Si los sustituyentes están ubicados en la posición 1 y 3, X en 1 y Y en 3, a esa posición también se le conoce como meta, posición meta, y sería M-. Tenemos este otro caso, donde X tiene la mayor jerarquía, sería 1. Esta posición sería 2, la de acá sería 3, la de acá sería 4, la de acá sería 5 y la de acá sería 6.
Entonces, los sustituyentes están en posición 1 y en posición 4. A esas posiciones también se le conoce como posición para. Entonces, 1,4 sería también conocido como posición para y se representa con P y una línea. Caso de benceno trisustituido. ¿Qué pasa si tenemos un benceno con 3 sustituyentes? Entonces, si tenemos un benceno con 3 sustituyentes, escogemos una matriz, una cadena principal. En nuestro caso, la cadena principal va a ser el tolueno. Mira, esta matriz se parece a esta matriz, el tolueno. Entonces, el tolueno va a ser mi cadena principal. Ubicación. Como el carbono del tolueno, o sea, este Che3 está unido a este carbono de acá se convierte en el carbono número 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, simétrico a cualquiera de los dos cloros. Entonces puedo ir por la derecha o puedo ir por la izquierda. Sería 1, 2, 3. Entonces, este cloro está ubicado en la posición 3. Entonces sería 4, el de acá sería 5. Este otro cloro está ubicado en la posición 5. Entonces tenemos cloro en la posición 3 y cloro en la posición 5. ¿Su nombre cuál va a ser? 3,5 dicloro tolueno. Tolueno porque la matriz, mi cadena principal, es el tolueno. Es el benceno unido al Che3. ¿Cómo sería en este otro caso? ¿Cómo se llamaría? ¿Quién sería mi matriz? Aquí yo tengo posibilidad del NH2 con el benceno, a ese se le llama anilina. Y si tengo al benceno con el OH, tendría al fenol. La pregunta es, ¿quién tiene más jerarquía? El fenol tiene más jerarquía que la anilina, y la anilina tiene más jerarquía que el tolueno. Eso significa que el fenol manda acá. Entonces, por acá ponemos que la cadena principal, ¿cuál va a ser entonces? El fenol. Ella va a ser mi matriz. Entonces acá tenemos al fenol. Sería el fenol. Acá el bromo queda como sustituyente. Este sería un bromo. Y el NH2, que es la amina, como sustituyente se llama amino. Amino. Ahí está. El carbono número 1 sería este carbono unido al grupo funcional. Sería carbono número 1. Ahora, el sustituyente más cercano sería el bromo. Por acá iría 2. Por acá sería 3. Por acá sería 4, acá sería 5 y acá sería 6. Entonces, ¿cuál sería el nombre del compuesto? En orden alfabético, el nombre del compuesto sería 4-amino, 2-bromo, y la matriz o cadena principal se llama fenol. Fenol. Entonces, el nombre del compuesto es 4-amino, 2-bromo, fenol.